Ya. Vamos a presentar el tema que nos tocó a mí y a mi grupo, que es el leasing financiero, punto de vista tributario y financiero. Vamos a comenzar por el leasing financiero con conceptos básicos y también con la historia. Bien sabemos que el leasing es una palabra extranjera de un lenguaje mercantil que fue creado en Estados Unidos en el año 1952 para tanto así en las operaciones de arrendamiento de bienes que reúnen determinadas condiciones. Como concepto, tenemos una forma de financiamiento de bienes muebles o inmuebles que consiste en la cesión de propietario de dichos bienes de los derechos de uso a otro agente. Bien, también sabemos que en otros conceptos básicos, eh, tanto así vemos también los conceptos que es el leasing puede considerarse como una forma de financiación que permite a las empresas que necesitan determinados bienes la posibilidad de disponer de ellos durante un periodo determinado. En conclusión, se trata de un contrato de arrendamiento, como lo vine iniciando, en base al cual un agente adquiere los derechos de uso sobre un activo fijo. En la siguiente diapositiva vamos a ver las características que se dividen en tres. Vamos a hacer que es el arrendatario tiene la opción de comprar el activo, el mismo que se manifiesta en el contrato. Y también el plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Al igual que los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Vemos también en la siguiente diapositiva entre la diferencia de un leasing financiero con un operativo, que no solamente se diferencia en modo y concepto, sino también en sus características. Vemos así, voy a agarrar dos puntos importantes, ya que el leasing operativo, la cuota de arrendamiento es deducible tributariamente y en ciertas condiciones, al cambio que el financiero son deducibles tanto la depreciación del bien y los intereses del leasing. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo funciona el leasing financiero, ya casi como un ejemplo. Vemos que en una empresa BIM, que es una empresa donde alquilan lo que es camionetas o camiones a empresas mineras, lo cual se necesita eh, pedir un préstamo al banco para comprar los equipos y tanto así es aprobada. Quiero que tengan en claro. Deberá adquirirlos acorde a la cotización actual del bien en el mercado y endeudarse con el sistema financiero. Por el contrario, si la empresa en cuestión realiza un leasing financiero, también podrá acceder a un precio competitivo, ¿no? Y tanto el arrendamiento que le permitirá contar con equipos modernos, conserva su rentabilidad, así para no tener problema con la empresa minera al que está alquilando. En cuanto a este último aspecto, uno de los beneficios que obtendrá la empresa como tal, si decide comprar el bien mediante leasing financiero, es que pueda hacerlo con una ventaja diferencial más competitivo que la de un préstamo bancario. Como, en conclusión, depreciando el bien en función de su antigüedad y también de este modo, la empresa paga la diferencia entre el restante del costo del equipo que desea y genera un escudo fiscal. Eso es en conclusión, ya que mis compañeros van a seguir exponiendo en las demás diapositivas. Ahora vamos a hablar acerca de los beneficios. En este caso, uno de los beneficios es brindar asistencia y soporte técnico a los equipos en alquiler. En caso de falla, se realizará un cambio de equipo o revisión técnica, ¿no? Otro de los beneficios del leasing financiero es redireccionar el presupuesto a áreas estratégicas de una empresa que requieren más atención, así también como favorecer más la rentabilidad de una empresa
al permitirle desentenderse de la operatividad y gastos administrativos que genere un activo. Ventajas del leasing financiero. En caso para las empresas arrendatarias, una de las ventajas que tiene este tipo de leasing es en la conservación del capital, ¿no? El leasing financiero permite a las empresas conservar su capital y destinarlo a otras áreas prioritarias del negocio, ya que no es necesario realizar un desembolso inicial para adquirir los activos necesarios, ¿no? En este caso, esto facilitaría la gestión de la liquidez y mejoraría también la capacidad de inversión de la empresa. Otro de los beneficios es el beneficio fiscal. Dependiendo de la legislación fiscal del país, los pagos de gastos operativos eh, pueden considerarse y ser deducibles de impuestos, ¿no? En este caso, eh, también como tercera ventaja es la flexibilidad financiera. El leasing financiero ofrece opciones flexibles de financiamiento a largo plazo. Las empresas pueden adoptar los plazos de arrendamiento y los pagos a sus necesidades específicas, lo que les proporciona mayor flexibilidad financiera en comparación con otras formas de financiamiento. Así también como la actualización tecnológica. Es importante saber que el leasing financiero permite a las empresas acceder a equipos de tecnología de vanguardia sin tener que asumir el riesgo de obsolencia, ¿no? Eh, También como tenemos ventajas para las empresas arrendatarias, también existe ventajas para las empresas arrendadoras. En este caso sería la generación de ingresos. Las arrendadoras obtienen ingresos regulares a través de los pagos de arrendamiento realizados por las empresas arrendatarias. Así también como sucede la diversificación de riesgos, ¿no? Al tener una cartera de arrendamiento con diferentes empresas, las arrendadoras pueden diversificar sus riesgos. Así también como la oportunidad de venta al finalizar el contrato. Al finalizar el contrato de arrendamiento, las arrendadoras tienen la opción de vender los activos a las empresas arrendatarias o a terceros, ¿no? Eh, Otra opción es el de compra al final del contrato. En el leasing financiero existe la posibilidad de ejercer una opción de compra al final del contrato. Esto significa que la empresa arrendataria puede adquirir el activo arrendado al valor residual acordado en dicho contrato, ¿no? Si la empresa ha encontrado el activo valioso y útil durante el periodo de arrendamiento, esta opción de compra le brindaría una oportunidad de retener el activo de manera sea permanente, ¿no? También tenemos su importancia. El leasing financiero es importante porque pone a disposición de la empresa usuaria considerables medios para aquellas inversiones que requiere la tecnología moderna, ¿no? Permite también la construcción o la renovación de sus instalaciones a quien no esté en condiciones de hacer frente a una adquisición de bienes instrumentales con sus propios medios, ¿no? El leasing también tiene la oportunidad de convertirse en propietario de los bienes al finalizar el periodo de contrato, como ya se ha hablado anteriormente. Clases de leasing financiero. Tenemos el leaseback, que consiste en vender un activo fijo y simultáneamente tomar en arrendamiento el mismo activo con la finalidad de conseguir recursos frescos. También existe el subarriendo. Este implica la participación de un segundo y o tercer arrendatario. Este es un acuerdo que se da entre el arrendatario con consentimiento del arrendador, ¿no? También existe el leasing, leverage, lease o arrendamiento apalancado. Esto conlleva la participación de por lo menos tres agentes, en los cuales participaría el arrendador, una institución financiera y el arrendatario o usuario final. También está el leasing enfiteutíco, que consiste en que el propietario de un terreno lo da en manuscrito, ¿no?, a las empresas de arrendamiento a fin de que éste construya una edificación y la empresa sin pagar renta alguna por el término de un plazo bastante largo. De igual manera, vamos a hablar acerca del proceso que se sigue para obtener el leasing financiero y qué requisitos se necesitan. Vamos a
tener cuatro requisitos principales. Vamos a empezar por los requisitos para su evaluación. En esta parte o en esta sección vamos a necesitar su carta solicitud, la proforma del bien solicitado, esto con sello y visto bueno de la empresa. En la segunda sección tenemos todo lo relacionado a los documentos legales de la empresa. En este caso, el testimonio de la constitución de la empresa, que lo podemos también sacar por SUNAT, los poderes de los representantes para poder firmar el contrato de arrendamiento financiero, el último aumento de capital o una modificación de estatutos que haya existido, esto adecuado a la nueva Ley General de Sociedades y también la copia de dicha RUC. En la tercera sección tenemos los documentos financieros, que son muy importantes. En este caso, los estados financieros de los 2 últimos años, más los estados financieros de la situación con una antigüedad no mayor a 90 días. Tiene que estar firmado por el gerente general y el contador. El flujo de caja proyectado por el plazo del contrato. También la copia de las declaraciones de pago de IGB de los últimos 3 meses y del impuesto a la renta de los 2 últimos años. Esto según el Banco Scotiabank. También tenemos de parte del banco BBVA, son bancos bastante grandes y reconocidos, ¿no? En este caso, ellos también ofrecen esta línea. Para BBVA, los requisitos más importantes o que más de gran generalidad son presentar al ejecutivo de tu cuenta. Cada empresa tiene un ejecutivo que le designa BBVA. Para eso tienen que presentar los estados financieros del cierre del ejercicio anterior, los 3 últimos pagos de IGB y también de renta SUNAT, los estados financieros de situación, de esto con una antigüedad no mayor a 3 meses, la proforma del bien a financiar. En cuanto a los documentos, se necesita la proforma comercial del activo a nombre del Banco BBVA, la copia de la vigencia de poderes de los representantes, esto con una antigüedad no menor a un mes. Sabemos que la vigencia de poder tiene, ¿no?, hasta 3 meses, pero el banco exige que sea no menor a un mes. El DNI de los representantes legales y fiadores. Si en caso el activo es un inmueble, debe añadir los siguientes documentos: el certificado registrado inmobiliario, que es el CRI, que también lo emite SUNAT, la declaración jurada de autovalúo del presente año, con una nota que se puede solicitar una documentación adicional de acuerdo a la evaluación crediticia de cada empresa. Otro aspecto importante a considerar para obtener este leasing financiero es las comisiones que nos cobra. En este caso, BBVA nos cobra por la estructuración el 1% más el IGB, por la opción de compra, que lo mencionó nuestra compañera anterior, que nos cobra el 1% más el IGB, por liquidación anticipada el 5% más IGB, por la modificación del contrato el 1% más IGB. En cuanto a los intereses, sí son un poquito más altos. Cuando son moratorios te cobran el 15% en soles y el 10% en dólares. Cuando son compensatorios son 46,78 soles, por ciento en soles y 24% en dólares, más la tasa efectiva anual, que es la máxima en soles o en dólares, el monto de 30%. La tasa a aplicar dependerá del historial crediticio y debe ser consultado primero por el ejecutivo de la cuenta, la cual se te designa. Ya, continuando con la exposición, hablaremos sobre las consideraciones contables y fiscales del leasing financiero. Siguiente. Ya. Primero vamos a definir qué es el leasing financiero. Es una forma de financiamiento a largo plazo que implica el arrendamiento de un activo por parte del arrendatario, con la opción de compra al final del contrato. También desde el punto de vista contable es, existen algunas consideraciones importantes que se relacionan con el leasing financiero. A continuación le vamos a hablar algunas de esas consideraciones. El primero es sobre el reconocimiento del activo y el pasivo. Nos dice que el arrendatario debe conocer el activo, que es el objetivo del arrendatario financiero. Además de esto debe estar en relación con su balance financiero, como es el activo fijo. Este corresponde a una obligación financiera
que este sería el pasivo. Y este es por el valor presente de pagos futuros. Otro es amortización del activo y gastos financieros. Es donde el arrendatario debe amortizar el activo durante el plazo del contrato. Y además, la depreciación se debe establecer en los estados financieros. Asimismo que los intereses también deben estar en los estados financieros y en los gastos financieros. Otra consideración es la revelación de la información contable. Es donde las empresas deben proporcionar la información sobre los estados financieros, que que estos estados financieros deben estar relacionados con los contratos de listening financiero. Además, que en estos contratos nos deben proporcionar los términos y las consideraciones, también como los pagos futuros y cualquier restricción o contingencia que tenga estos contratos. Siguiente. Consideraciones fiscales. También nos habla sobre el tratamiento fiscal del arrendatario, donde el arrendatario debe de deducir los gastos operativos en su declaración de impuestos. También lo puede, este genera un beneficio fiscal porque estaría deduciendo su base imponible. Otra consideración es sobre la deducción de depreciación. Es donde el arrendatario tiene el derecho de deducir la depreciación del activo durante su vida útil y este debe estar sujeto a las regulaciones fiscales. Otro es el impuesto a las ventas y otros impuestos. Esto va a depender en qué jurisdicción se encuentran los pagos del arrendamiento. También sobre quiénes están sujetos sobre los impuestos a las ventas o también otros impuestos indirectos. También se debe considerar las obligaciones fiscales. Siguiente. Tratamientos contables según los estándares internacionales o locales como las normas internacionales de la información financiera, que es el NIF. Siguiente. Ya. El reconocimiento del activo y pasivo se va a dar bajo la NIF número 16, que es el arrendatario. Aquí nos dice que se debe medir y presentación del activo, revelación de la información y reconocimiento y del activo del pasivo. Sobre el reconocimiento del activo y el pasivo, este se va a dar bajo la NIF 16, donde el arrendatario reconoce el activo por su derecho de uso. Y el pasivo se reconoce por los arrendamientos en su balance general al inicio del contrato. Además que el activo y el pasivo se reconocen inicialmente al valor presente de los pagos mínimos del arrendatario durante el plazo del contrato. La medición y la presentación del activo y el pasivo, esto se da cuando el activo por derecho de uso se mide inicialmente el costo, que incluye el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Además que los costos indirectos son atribuibles para poner el activo en condición de uso y los costos iniciales incurridos por el arrendatario. Además que luego que el activo se amortiza en función de su vida útil esperada, el pasivo por el arrendamiento se mide por su valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento y esto se reconoce en el estado de resultado como un gasto financiero. La revelación de la información se da mayormente en las notas de los estados financieros. En las notas de financieros están detallados sobre los contratos de arrendamiento, sobre sus pagos futuros y las tasas de descuento utilizadas. Lo importante de descartar de las NIF son las adoptadas y las aplicadas de manera voluntaria por cada país o región. Algunos países pueden tener unos estándares contables locales que difieren en algunos aspectos con la NIF,
pero lo fundamental es consultar las regulaciones contables específicas del país en el que opera la entidad para tener así una orientación precisa sobre el tratamiento contable del listening financiero. Esto sería todo. Gracias.